Leonidas Eagle Somers, terapeuta psicológico con especialidad canina. Siéntese, Doc, siéntese. Gracias, canino. O sea, como canino, como de... Ah, sí, o sea, es que es el psicólogo del Javito. Pero bueno, es un rollazo, luego te platico. El punto es que, bueno, él es mi pareja, ¿no? Del que le hablé. Sí. Entonces él es el que nos va a poder ayudar a resolver nuestros problemas, mi amor. Ya vio. Sí, mire, le voy a pedir un favor. Sí, por favor, convenza a esta mujer de que nosotros no somos nosotros, de que no existe esta pareja, porque ella no lo acaba de entender. Y por más que se lo explico, como que no le entra en la cabeza. Qué bueno que vino, qué bueno que vino. Mire, Manuel, usted tiene el comportamiento típico del hombre actual que rehúye al compromiso. Ah, ¿verdad? Mire, yo he tratado varias parejas, créame, con este problema, y en toda relación de amor hay cura. Tranquilo. Se te nota leguas que sigues enganchada con el profe Andrés. Y yo prefiero hacerme a un lado. Entiendo. Que prefiero que cortemos. Eso. Ok. Mauro, Lucía, tú me gustas y yo te quiero. Y antes de que me des en la torre, prefiero dejar las cosas hasta aquí. Mauro, yo lo siento No mucho. No te disculpes. Habría que ser idiota para no darse cuenta que sigues enganchada del profe. ¿Pero sabes qué, Lucía? Las parejas son de dos. En esta relación yo estaba remando solo. Mauro, Suerte. María José, te tengo muy buenas noticias. ¿qué? Ya tienes vestido de novia. ¿Cómo? El diseñador Nicolás Fellini te va a regalar uno de su pasada colección. Somos grandes amigos y me debía un favor. No es verdad. Es verdad. ¡Oh, my God! ¡Papá, eres lo máximo! ¡Pero por el amor de Dios! Permiso. Sí, pásale, propio, vaya. Oye, esta hermana está muy exuberante, ¿no? Se pasó. Ay, tú me dices a mí, yo no la hice. No, es que ¿qué onda con el Poncho? Está como Javito, o sea, trayendo amiguitas de quién sabe qué mañas. Además, es de muy mala educación traerla a comer a la casa sin avisar. O sea, ni la conocemos. ¿Qué onda? Ya nos iremos conociendo, ¿sí? Ahora no es que lo esté corriendo, pero de verdad quiero cenar con mis hijos. Eso para mí es muy No importante. voy a ir de aquí hasta que usted y yo acordemos algo. Perdón. Usted ya le ayudó demasiado a mi familia. Pero ahora me tiene a mí que soy el hombre de la casa. También va lo mismo para mi mujer. Ahora me tiene a mí que soy su esposo. Así que lo quiero lejos de ella. ¿Le queda claro? Llámale tú al Poncho y dile que si no está aquí en 2 minutos que yo voy por él. Uy, qué controladora, ni que fuera su novia. Dominic, cállate, ¿eh? Diape, solo celotes. ¿Celos yo? ¿Yo? A ver, estoy evitándole problemas nada más. O sea, ponte a pensar, ¿qué haces que esa escuinclita sale con que tiene un hijo y un marido? Acuérdate con la Jennifer. El esposo ya venía aquí a chicanarnos a todos, ¿no te acuerdas? Acuérdate. A veces me chocas, porque al pobre Ponchito lo pones en la zona de frente y no dejas que sea feliz. Y no es tu mascota, no te metas con mi Ponchito. Mándalo. Respeto. Papá. Porque, ¿Qué está haciendo este tipo en la casa? mi amor, este es Rafita, es mi abogado el que me está ayudando en el proceso y ayudándome a salir adelante. Mira, Antonio José, yo mejor me voy para no causar incomodidad y nos ponemos de acuerdo en otra fecha para explicarte bien, ¿no? No, Rafita. Esta no será mi casa, pero estas sí son mis hijas. Y tienen que respetar ciertas cosas. ¿Qué pasa, Angie? Yo no quiero volver a ver a este tipo nunca más aquí, nunca más cerca de nosotras. Angie, ¿por qué tan agresiva, mi amor? Ay, papá, porque este tipo, este supuesto abogado tuyo, en realidad es un cerdo que intentó sobrepasarse con mi mamá. No, bueno, que como tú eres una mujer como tan correcta, ¿no? Y tan de valores y tan casada. O sea, pues que vas a regresar con él, ¿no? Porque siguen casados ustedes. Mira, Estela, eso es un asunto personal y la verdad no me gustaría conversarlo con nadie. Es que mira, aquí entre nos, o sea, como que tu decisión también de paso me rebota a mí. ¿Me explico? O sea, como que no puede ser tan privada. Porque si tú regresas con tu esposo, entonces me dejas libre al Manuel. ¿Sí me Estela, explico? no quiero hablar de eso contigo, Estela, de verdad. Bueno, nada más te voy a decir así una última cosita. Yo, de verdad, así como personalmente, no creo que esté padre, o sea, ni creo que esté bien que abandones un plan familiar tan bonito como para quedarte con el vecino. Qué ridícula es usted verdaderamente. No diga tonterías. Aquí, perdóneme, pero las cosas no se desaparecen nada más a menos que alguien
se las lleve, sin permiso. Pero si usted vio cuando se desapareció la carne, señora, por favor. ¡Mátela! Está loca, yo no. Pero es que usted es la empleada, usted me tiene que hacer caso a mí, yo soy la señora. No, eso no es una rata, es un dinosaurio que toma esteroides. No, claro que no, yo no voy. Sí, hombre, así aviéntasela encima, así, la despanzurra, ya se murió. Sí, Usted está loca, usted es eso no lo gordita. haría yo jamás, nunca. Hola. Hola. Hola, yo soy Estela Xochitl Pérez, alias la mujer rica, así me dicen aquí en la terminal. Está a la vista, ¿por qué no? Sí, claro. ¿Cuál es su alias? No entiendo. O sea, que, ¿cómo se llama usted, caballero? ¿Cómo le puso su mamita? Antonio José Villaseñor. Yo soy el marido de Chivis. La candela, prende la vela, la candela. Dios mío, las cosas que uno tiene que soportar. Usted no tiene remedios aquí en la casa. No la necesito. No la necesito y no la necesito. Ay, señora. Ay, no, señora, deje, yo lo hago. Ay, ayude, señora. Traiga acá. Me lo ensució con sus dedotes cochinos. Mire, señora malagradecida. Se lo quito y lo vuelvo a poner ahí. ¡Ay, don Benito! Por favor, venga a auxiliarnos. Beni. ¡Ese, don Benito! Beni, por favor, apúrate. Venga, por favor, don Benito, auxilio. Auxilio, por favor. ¿Qué te pasa, Trini? ¿Qué haces arriba de la mesa? ¡Rata! ¡Es grande! ¡Rata! ¡Dinosaurio por ahí! Señorita. ¿Se fue? Sí. O sea, el Manuel y yo éramos pareja, así novios, a punto de casarse, súper felices, ¿no? Y entonces llegó la vieja esta, perdón, o sea, su mujer, y todo se fue a la basura. No, es que ella dice cada cosa. Oh. ¿Qué? ¿Estoy mintiendo? No estás mintiendo, pero no estás diciendo toda la verdad, Amici. Sí, efectivamente, en este tiempo han habido muchos cambios y la llegada de su bellísima esposa, pues, coincidió con la ruptura de esta relación. O sea, todo tiene que ver. O sea, no le estoy metiendo ni sacando nada a esta historia de amor frustrada, ¿eh? Y además yo estoy hablando con el señor y me estás arruinando mi conversación con el Toño. Pues de nuevo, ¿eh? Sí, además somos como familia. Y en las familias no hay secretos. Cuéntame. ¿Pero qué está pasando aquí, eh? Dominito, un dinosaurio. Pero, don Benito, se supone que usted viene a salvarnos. Pero es que le tengo fobia a esos animales, señora Trini. Ay, ¿cómo puede ser tan cobarde, don Benito? ¡Qué bárbaro! A mí no me importa que seas así, Benito, pero por lo menos abrázame. Es que te vamos a aterrorizar. Abrázame, por lo menos abrázame. Por lo menos abrázame. Qué desilusión tan grande de verdad con usted. Pero, señora Trini. Yo pensé que tenía usted los pantalones bien puestos. Claro que los tengo bien puestos, señora Trini. Lo que pasa es que se me arrugan las rodillas con esos animalotes. Sí, cuidado, ven. Ay, ya sé, espéreme. Ya tengo la solución. Voy a llamar a Juanito. Juanito, vete rápido a la casa de la señora Chivis y tráete una escoba o un palo, lo que sea. Rápido, cambio y fuera. Antonio José está aquí. Lo acabo de ver. Mire, mi Toño Pepe, usted no se me preocupe. Yo le voy a contar todo lo que pasó en su ausencia. Todititito. Nada más que uno por uno. O sea, no le puedo soltar todo así de porrazo, ¿no? Y menos aquí. Porque luego hay traidores, ¿eh? Así que usted y yo nos tenemos que ver luego en otro momento. Porque además luego dice que es una chismosa, mentirosa y habladora. Bueno, entonces me va a tener que invitar a otra coctelada de mariscos para platicar y ponernos al día. Exactamente. Es que como yo acabo de llegar, hay muchas cosas que no sé. Muchísimas. ¡Ah! Mire quién llegó, ¿eh? Antonio José, ¿qué haces aquí? Hola, Chivis. Nada, quería ver dónde trabajabas y a conocer a tus colegas. Y como no tenía nada que hacer, pues, mire, ahora estoy más tranquilo. Veo que estás bien acompañada. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los ladrones? ¿Qué ladrones? ¿Ni qué ladrones? ¡Ratones! ¡Hay un ratón! A ver, ya, tranquilos. Yo soy rete bueno para eso, ¿eh? Yo los mato. A ver, ¿dónde están? Sí, allá. Estaba por allá. Además, también con sus manos así. Y tenía sus dientes así que querían...
¿Dónde están? ¡Allá! Diciendo que vino de este lado y que fue corriendo. Y luego se fue por allá. No. Si ella dice que son 7, yo digo que No. son varias, sí, porque Eran 8, yo creo, porque se movía muy rápido. No era una carrera. Y ella sabía que no era una, era varias, porque para... ¡Rápido, Juan! ¿Cómo no contaste antes, Chivis? Y yo de estúpido seguía mandando recados con él, que le pedía que fuera a verte, que preguntara por ti, que te cuidara. Pero si no te dije fue porque con suerte tenía la oportunidad de hablar contigo 1 minuto, si era posible. Además, nuestra situación no era la más ventajosa, Antonio José. Nos obligaba a continuar trabajando con él. ¿Qué querías que hiciera? Es que yo ni siquiera sabía que habías trabajado para él. ¿Y para qué? Si eso solo fue un mal recuerdo dentro de todos los esfuerzos que he tenido que hacer para mantener a mi familia. El muy cerdo de tu amigo pensaba que siendo mi jefe podía tener una oportunidad conmigo. Pero ¿cómo se atrevió ese descarado? Oye, ¿y Manolito no piensa lo mismo? Ay, no seas atrevido. Una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, pero quiero informarte que Rafael ya no trabaja para mí. Lo corrí, porque no puedo permitir que nadie le falte respeto a mi mujer. Yo ya no soy tu mujer, Antonio José. ¿Cómo hago para que lo entiendas? La que tiene que entender las cosas eres tú, Chivis. Aunque no tenga abogado, no va a ser tan fácil sacarme de la casa. Tengo arresto domiciliario nocturno. ¿Cómo lo ves? Eso implica que tengo que dormir en la casa todas las noches. ¡Cállense la boca! ¿Qué pasó, Jenny? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Cuidado con qué? Pues por ahí. ¿Dónde? ¿Por dónde? Bueno, ella dice que son 7, pero ¿sabes que alguien tiene que venir a ayudarnos? Porque con estos hombres ratas de 2 patas no hacemos ni uno. ¿Dónde está mi papá? No, pues tampoco está nena, no sé dónde se fue. Oye, nena, se me ocurrió, Angie, se me ocurrió que a lo mejor podemos hablarle a tu noviecito lindo para que... Ay, ahora sí es mi noviecito lindo, ¿verdad? Siempre ha sido tu noviecito lindo, mi amor. Muy en el fondo de mi corazón yo lo quiero. Bueno, yo tengo una idea. ¿Qué? Pedrito. Claro que sí, Pedrito. ¿Qué pasa? ¡Silencio! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Silencio! Oiga, no era tan grande. ¡Ay, por favor! ¡Qué cosa tan horrible! No es tan grande. ¡Qué grande! Bye. ¡Gracias, Miami! ¡Pedrito! ¡Eres mi héroe, Pedrito! Por fin, hombre, si no remedos de hombre. Ay, qué lindo Pedrito. ¿No te has arrepentido? Ella es Silvana, es rica, tiene 3 hijas, una casa hermosa, una vida perfecta, hasta que su marido las abandonó.